Como primer video para el tema de análisis exploratorio de datos, entonces veremos algunas medidas de tendencia central, dispersión y posición y cómo calcularlas acá en R. Vamos a asumir que, dado la introducción, yo ya tengo activado o ya leído mi archivo CSV con las primeras dos líneas de código. Ahora que está lista para usar, solamente debemos empezar a escribir los comandos para calcular algunas de las medidas de estadística descriptiva que quisiéramos conocer. Por ejemplo, para las medidas de tendencia central, vamos a escribir aquí, tenemos tres importantes, que serían la media, la mediana y la moda. Voy a partir por la moda indicando que R, como base, no tiene un comando que calcule la moda. Entonces, tenemos dos opciones. La primera es instalar algunos paquetes y usar algunas librerías que contienen este comando, pero la segunda opción es con algunos comandos de base donde nosotros tendríamos que deducir la moda. Ya lo vamos a ver. Vamos a partir entonces con la media. Primero hay que mencionar que R utiliza todos sus comandos en inglés. Entonces es importante que acá, a diferencia del Excel, no van a encontrar la media como media de por sí o promedio, sino que tienen que traducir todos estos comandos al inglés. Entonces, queremos calcular el promedio, en inglés sería min, que aparece como la primera recomendación, y dentro entonces escogemos alguna de las variables del archivo data que quisiéramos calcular a la media. Recuerden, tienen que ser variables cuantitativas. Entonces, por ejemplo, podría ser la de artículos comprados. Ya tenemos listo, entonces podemos ejecutar con control enter y en la consola nos tira la media de artículos comprados. También podría ser, por ejemplo, la media de alguna otra variable cuantitativa dentro de la base de datos. Por ejemplo, el total facturado de dólares. También lo ejecutamos y nos dice que la media de esa variable sería 77,6. Luego tenemos la mediana, que al igual que con la media, funciona en inglés, entonces nosotros buscamos su comando como median. Y lo mismo, podemos calcular de artículos comprados, aquí aparece la mediana, o podemos calcular la de total facturado. Y aquí aparece 59,705. Ahora, con la moda, ¿cómo lo podemos hacer? Tal como mencioné, no utilizaremos un comando, sino que utilizaremos algún otro proceso donde nosotros podamos deducir la moda. ¿Cómo se hace esto? En general se utilizan tablas de frecuencia. O sea, lo que va a hacer R es separarme todos los posibles valores que puede tomar una variable y luego contar cuántas veces se repite dentro de la variable y así podremos saber cuál es la que más se repite. Para eso entonces utilizaremos un comando que nos puede hacer la tabla de frecuencia denominado table. Luego dentro de table podemos hacer o escribir cualquier variable, en este caso artículos comprados. Lo ejecutamos y fíjense entonces acá tenemos una tabla donde nos dice el nombre de la variable. La segunda fila es todos los posibles valores que puede tomar esa variable, o sea que se comprobaron un artículo, 2, 3, así sucesivamente hasta el 17. Y luego la tercera fila sería cuántos de las 100 observaciones compraron un artículo. ¿Cuántas de las 100 observaciones compraron 27? Y así sucesivamente. Entonces, la suma de toda la tercera fila tiene que dar 100 o la cantidad de datos que contenga. Entonces, en este caso, si nosotros vemos los artículos comprados, el que más se repite sería el 1. ¿Por qué? Porque se compraron 29 o 29 veces. Entonces, esa sería nuestra moda. Luego tenemos las medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión que nosotros conocemos? Sería entonces la desviación estándar y la varianza. Entonces, en este caso la desviación estándar viene por el comando sd y solamente escribimos el nombre de la variable. En este caso de nuevo, artículos comprados. Lo escribimos y nos da que la desviación estándar es 2,73 o 74 si aproximamos. También podemos calcular el total facturado y tenemos una desviación estándar de 55,66.
Ahora, como todos sabemos, la varianza es la desviación estándar al cuadrado, pero también existe un comando que la puede calcular. En este caso, usamos el comando denominado var. Y dentro la variable a la cual queremos calcular la estadística de la varianza, que sería 7,486 para artículos comprados y para el total facturado de dólares sería entonces 3098,59. Bueno, aparte entonces también tenemos las medidas de posición. ¿Cuáles serían entonces las medidas de posición? Las que todos conocemos, que sería el percentil, o el cuartil, o el quintil, o el decil. En este caso, R utiliza solamente un comando para calcular lo que sea que nosotros queramos hacer. O sea, utiliza un solo comando para calcular o percentil, o cuartil, o quintil, o etc. ¿Dónde está aquí el truco? Es que cada uno tiene que saber a qué percentil corresponde cada cuartil o a qué percentil corresponde cada quintil y así sucesivamente. Por ejemplo, nosotros debiésemos saber que si usáramos cuartil, nosotros sabemos que el cuartil 1 corresponde al percentil 25. Por ende, si queremos el cuartil 1, en R calculamos el percentil 25. ¿Cómo hacemos eso? Entonces usamos un comando que se llama quantil. Ponemos dentro la variable, que sería artículos comprados, y ojo, que este no solamente utiliza la variable, sino que utiliza un segundo argumento o una segunda condición denominada prof. El prof nos va a decir o nos está pidiendo que nosotros pongamos cuál es el percentil que queremos calcular. Entonces, si queremos calcular cuartil 1, que sería percentil 25, nosotros damos el 25 o 0,25. Entonces, ejecutamos acá y fíjense que acá dice, nos tira el 25%, nos dice que es 1. ¿Ya? Lo mismo para, por ejemplo, el total facturado, pero ahora en vez de calcular el 25, queremos calcular el 75. Tenemos aquí 75. Entonces, para el total facturado, el percentil 75 o cuartil 3 sería 100,9. Entonces, las últimas que nos quedan serían las medidas de forma. Ya. Esto es importante ya que actualmente R no contiene, de nuevo de por base, los comandos para calcular ni la kurtosis, que sería la primera medida de forma, ni el coeficiente de asimetría. Entonces, para lo anterior, vamos a instalar y usar nuestro primer paquete. Entonces, como les mencioné en el primer video, vamos a ir a la pestaña denominada Paquetes y luego en el botón que dice Install, vamos a buscar el paquete que vamos a usar. En este caso, va a ser uno denominado E1071. Luego de encontrarlo, le damos Instalar y esperamos entonces que el computador instale el programa. Listo, acaba de terminar. Entonces ahora debemos activarlo. ¿Cómo? Lo buscamos acá en la lista que tenemos. Vamos hasta E1071 y lo activamos acá en el checkbox. Y listo. Ahora está listo para usar. Si se fijan, ahora vamos a usar un comando denominado kurtosis en inglés y que me lo recomienda del paquete E1071. Si nosotros no lo hubiéramos instalado ni tampoco hubiéramos activado, entonces al buscar este comando no hubiera aparecido. Entonces hacemos clic en kurtosis, utilizamos la variable que queremos, sería artículos comprados, y ojo que esto, al igual que los percentiles, utiliza un segundo argumento, una segunda condición, denominada type. ¿A qué me refiero con el type? Este comando tiene la particularidad que puede calcular la kurtosis de distintas maneras. Cada una de ellas viene dada por distintos autores y puede dar resultados distintos. Es por eso que cada vez que nosotros vayamos a calcular kurtosis o coeficiente de asimetría, vamos a tener que dar el argumento para que utilice el tipo 2. ¿Por qué el tipo 2? Porque es la fórmula general y que utiliza el Excel, el SPSS y todos los demás software de computación. Entonces, activamos la kurtosis y fíjense que nos da 6,99. También podemos calcular la kurtosis de el total facturado y nuevamente no olvidar que tenemos que dar el tipo. Sería 2 y da 3,15. Y luego el coeficiente de simetría es exactamente lo mismo. Usamos el comando denominado como skewness
que sería coeficiente de simetría en inglés, y que también dado por el paquete E1071. Y luego utilizamos la variable, artículos comprados, y lo mismo, tipo 2. Sigue exactamente la misma lógica que la función de la kurtosis. Entonces lo activamos y nota que la kurtosis es 2,24 y luego podemos calcular nuevamente para el total de dólares y también tipo 2 y lo ejecutamos.